Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape Amor que transforma. Y también saluda a todos nuestros amigos que nos están viendo y que se conectan con nosotros ya sea por YouTube o por Facebook, que son parte de estas lecciones para el crecimiento espiritual, que en esta serie estamos estudiando el libro de Efesios, ¿verdad? Nuestra serie es las cartas del apóstol Pablo, estudiando lo que le escribió a la iglesia en Éfeso. Y qué bueno que ya estás ahí, listo, ¿verdad? Para vernos. Y si te late, dale like, compártelo. Es una bendición, ¿verdad? Poder estar estudiando juntos la palabra de Dios y que ha sido de gran edificación lo que estamos estudiando. Y vamos a continuar con el capítulo 3, porque vimos en las sesiones anteriores respecto al misterio que el apóstol Pablo les está enseñando a los efesios, porque hablábamos que el plan de salvación, la obra de Cristo, todavía para ellos, en este proceso es un misterio que está siendo revelado, ¿verdad? Y que Pablo les está explicando a todas estas nuevas iglesias. Para nosotros ya no es un misterio. Y entonces, ¿cuál es la esencia del misterio? Es Cristo y la obra de salvación que Jesús hizo por ti y por mí. En este caso, por todos los gentiles, porque ya con esto, el evangelio, Cristo se abre no solamente a los judíos, sino a todos los gentiles, a todos los que no somos judíos. Entonces, la esencia del evangelio es Cristo, su obra. Y entonces Pablo, y lo veíamos la sesión anterior, cuál es su misión y su responsabilidad de compartir, de explicar, de hablar de este misterio y desarrollarlo correctamente, ¿verdad? Entonces, ahora esa misión está en nosotros, en la iglesia, y que ya no es un misterio como tal, sino que ya es la revelación dada, que nosotros la compartimos a otros, que Cristo murió y resucitó, murió para perdonar nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Y ese es el evangelio que compartimos. Al creer en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón y nos da nueva vida, ¿verdad? Una vida eterna, porque creemos en la muerte y en la resurrección de Dios. Él perdona nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad y somos hechos hijos de Dios. Y es parte del evangelio, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que estuvimos estudiando en las dos últimas sesiones. Y hoy vamos a hablar de algo relacionado con esto, pero que es de mucha bendición y para nosotros como iglesia también, ¿verdad? Pero antes de continuar, quisiera que me acompañaras a hacer una oración y que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. ¿Me acompañas? Papi, gracias te damos en esta hora por la bendición una vez más de recibir tu palabra, de estar juntos, de oír de ti, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a nuestra amada iglesia Ágape Amor que transforma y a cada uno de nuestros amigos que nos ven. Gracias por este privilegio. Habla a nuestros corazones. Enséñanos tu palabra, Dios. Usa mi vida, Padre, para lo que nos vas a transmitir y que sea de gran edificación para nosotros. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues si ya estás listo, ¿verdad? Vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos va a hablar hoy, porque vamos a hablar de la iglesia llena de toda la plenitud de Dios. Y vamos a ver la segunda parte del capítulo 3 de Efesios, que es el versículo 3 del 14 al 21. Si tienes ahí tu Biblia, aquí yo también tengo esta Biblia. Es la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer en esta. Oh, bueno, espérame, voy por la... Acá tengo la otra, permíteme. Aquí tengo ya la Reina Valera. La tenía un poco alejada de mí, ¿verdad? Pero mira, te lo voy a leer en la Reina Valera. Efesios 3, 14 al 21. Que dice la palabra: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y esto es lo que vamos a estar estudiando, que el año pasado, este fue el versículo 17,
fue nuestro lema de aniversario, ¿verdad? Arraigados y cimentados en amor, en el amor de Dios. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo lo va desglosando, nos los va explicando, ¿verdad? Porque mira, llevar la carga de la iglesia es una tarea que implica estar en constante oración por cada uno de los hermanos que la integran, pidiendo la revelación de la palabra en la plenitud divina por medio del Espíritu Santo. No es fácil, ¿verdad? Y nosotros como siervos de Dios estamos orando por la iglesia, pidiendo por ustedes y sobre todas las cosas, y por eso aún iniciando esto oramos para que el Espíritu Santo traiga una revelación de la palabra que estamos aprendiendo en cada momento, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo quien nos revele. ¿Y cuál es la invocación del apóstol? En el 14 y 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esta es la segunda oración que el apóstol Pablo hace en esta epístola. ¿Cuál es la causa? Que la revelación que ha enseñado durante los 3 primeros capítulos que ya estudiamos se realice en la iglesia de Éfeso, razón por la cual se entrega a la oración y dobla sus rodillas. Ponerse de rodillas tiene varios significados. A. Es señal de humildad. B. Posición de ruego. C. Señal de respeto. D. Posición de sumisión. E. Adoración. Y F. Intensidad en la oración. Por supuesto, lo importante no es la postura exterior, sino la interior, pero lo externo es reflejo de lo que hay en lo interno, o sea, la actitud. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? La oración hecha por el apóstol está dirigida al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el camino vivo para acercarnos a Dios. Con su muerte rompió el velo y ahora tenemos libre acceso a Él, con lo cual la Iglesia Universal tiene un solo Padre y un solo nombre, recibiendo todos los creyentes la identidad de hijos, por lo que cualquier otro nombre o denominación significa división y es contraria a la revelación recibida. Porque dice, ¿verdad?, que en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces, aquí el apóstol Pablo vuelve a decir: yo doblo mis rodillas, yo oro por ustedes, intercedo, pido al Padre, ruego por ustedes, ¿verdad? Porque ya vimos lo que es, implica ponerse de rodillas, buscar el rostro de Dios, ¿sabes? Y entonces el apóstol Pablo dice: yo lo hago por ustedes. ¿Para qué? Para que haya esta revelación en Cristo. Yo me busco el rostro de Dios en Cristo Jesús, porque en Él, y Él es el que nos da acceso a Dios, el que nos da acceso al Padre. Él es el que nos lleva hacia Dios. Y entonces ahora en Cristo todos tenemos un solo nombre, somos una familia. Somos parte de ese Israel espiritual que hemos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Y podemos recibir la identidad de hijos y poder estar delante de Dios. Entonces, en nombre de ese Cristo, de ese Dios, Pablo se acerca a él para pedir por los efesios y aún por la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuál es la petición del apóstol? Del versículo 16 al 19 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿A qué se refiere esto? La oración de Pablo no es una lista de diferentes peticiones, más bien es una súplica gradual, progresiva y conectada entre sí. Es decir, que la realización de su ruego depende de que se lleve a cabo el anterior. Esto se puede observar en el uso del para qué y el a fin de qué. Esta única petición presenta 5 eslabones y la última revela el objetivo final de la oración: que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, ¿cuáles son los elementos de esta oración? Son 5 y los vamos a estar estudiando para que veamos cómo el apóstol Pablo no son peticiones aisladas ni diferentes, sino que todo va en un mismo sentir, ¿sabes? Y entonces dice la primera: ser fortalecidos con poder en el hombre interior, que dice el versículo 16. Y bueno, el hombre interior es la parte espiritual de todo individuo. En el lenguaje de Pablo, el cuerpo es el hombre exterior, que lo vemos en 2 de Corintios 4:16. Mira la referencia que nos dice. 2 de Corintios 4:16.
que dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Aquí vemos cómo lo explica, ¿verdad? El apóstol Pablo. Y es aquello con lo cual expresamos nuestro interior. El entusiasmo o desánimo, la victoria o derrota espiritual dependen del estado del hombre interior, ya que puede estar debilitado o fortalecido. Es por eso que la primera petición se dirige a que Dios, según las riquezas de su gloria, los fortalezca en el hombre interior por su espíritu. La plenitud de sus abundantes riquezas están en Cristo, quien, lleno de toda la plenitud del Padre, mediante el Espíritu Santo, habita en nosotros. El Espíritu Santo no es una fuerza o un ente, no es agua, viento o fuego. Es una persona la cual está en nosotros, en ti y en mí, ¿verdad? Y es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y es igual al Padre y al Hijo en gloria y poder, pero tiene una función diferente a ellos en el plan de la redención, cumpliendo con modestia su función en nosotros, pues enfoca nuestra atención hacia la persona de Cristo. Su función es revelar a Jesús y glorificarlo en los santos. Juan 16:3, que es lo que Jesús hablaba de la función del Espíritu Santo. Juan 16:13 al 15 dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Ok? El Espíritu Santo toma de la plenitud de Cristo, de las riquezas abundantes de su gloria, de la superminente grandeza de su poder, de sus virtudes morales, de su sabiduría, de su maravillosa gracia, y nos lo transfiere. Así también toma de sus tesoros y con ellos nos fortalece, nos edifica y enriquece. La provisión de Dios para nuestro crecimiento y edificación está dentro de nosotros en el Espíritu Santo. ¡Wow! Esto es bien importante y por eso el apóstol Pablo dice que sean fortalecidos en su interior. Porque, y te lo explico de otra manera, cuando tú crees en Jesús y lo recibas como tu Señor y Salvador, lo invitas a vivir a tu corazón. Recuerda que Apocalipsis dice que yo estoy a la puerta y llamo, y el que abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y de ahí muchos hemos tomado este aspecto de decir: Jesús, te invito a vivir en mi corazón, a vivir en mí. Claro, Cristo está al lado del Padre, pero ¿quién es el que está ahora con nosotros? El Espíritu Santo. Él es el que viene a vivir en nosotros. Él es el que está con nosotros. ¿Cuál es su función en el plan de redención? Revelarnos a Cristo, llevarnos a Cristo, enseñarnos a Cristo. Y por eso Pablo decía que ustedes sean fortalecidos en su hombre interior. ¿Cómo somos fortalecidos en el interior? A través de la comunión con Dios, la oración, la palabra, la alabanza, congregarnos. Todos esos elementos que nos ayudan a tener nuestra comunión con Dios fuerte afirman nuestro hombre interior, nuestro espíritu. Porque si nosotros llenamos nuestro espíritu de otro tipo de aspectos como, no sé, cine, radio, televisión, música, amistades, todo lo que el mundo ofrece, pues nuestro espíritu se debilita porque no está fortalecido por el poder de Cristo, el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo en nosotros, ese es el que nos lleva a esa conexión con Dios, pero nosotros tenemos que afirmarla y reforzarla a través de hacer cosas que lo hagan, que lo afirmen, que la levanten, como la oración, la alabanza, el ayuno, todos estos aspectos, ¿va? Esto es lo que nos ayuda y por eso es lo que nos llena de la plenitud de Dios, de las riquezas de su gloria, de su grandeza, de su poder, de sus virtudes. Todo esto es a través del Espíritu Santo. Dice lo que leímos en Juan. Jesús dijo: Él tomará de mí y se los dará. Eso es lo que Él ahora hace. Jesús ya hizo la obra de redención. El Espíritu Santo nos la revela y nos la hace, nos sella como hijos de Dios al creer en Cristo, y eso nos pone en línea directa, nos comunica con nuestro Padre, ¿ok? Punto número 2. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El Espíritu Santo ilumina nuestra vida para comprender que aún estando en Cristo, podemos pasar por momentos de debilidad y escasez, referido al aspecto físico. Lucas 12, del 15 al 21, narra la parábola de un hombre que tenía muchas riquezas, pero por su ignorancia y avaricia no pudo disfrutarlas. No la vamos a leer, pero este es el hombre que atesoró, que Dios le dice que es un necio,
porque ya no sabía dónde guardar sus riquezas y armó un granero y todo. Y le dice, ¿y dónde vas a echar todo eso? Si mañana vienen a pedir tu vida, ¿para quién va a ser, verdad? Y bueno, porque a veces pensamos las riquezas de la gloria de Dios y pensamos en lo material. Pero bueno, en Mateo 19, 16 al 24, un joven rico se encuentra con Jesús y buscando la respuesta para hallar la vida eterna, descubre que la riqueza material es muy diferente a la espiritual, por lo que regresa triste a casa y aún teniéndolo todo, sigue viviendo pobremente. Dos cosas pudieron cambiar la vida de este joven. Primero, la revelación y el encuentro con Jesús. Segundo, creer en lo que le fue revelado y utilizar esos recursos. La función del Espíritu Santo es traspasar las riquezas de Cristo que están en nosotros a nuestra vida y conducta cotidiana, es decir, de lo espiritual a lo físico. Cristo es nuestro tesoro, pero un tesoro enterrado, aunque valioso, no tiene ninguna utilidad práctica. El versículo 17 dice que habite Cristo por la fe. La fe es la clave. Romanos 10:17, ese sí lo vamos a leer, dice la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta se adquiere por oír la palabra de Dios. La palabra nos va revelando gradualmente la grandeza de la gloria de Cristo y en la medida que la creamos y la experimentemos, seremos transformados a su semejanza. Segunda de Corintios 3:18 dice la palabra. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tal razón es necesario 1. Conocer, 2. Creer y 3. Tomar posesión, ¿ok? Porque es lo que decía el apóstol Pablo, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Esta es la principal riqueza que recibimos de Dios. Primero que nada es Cristo, porque Dios quiere que seamos bendecidos y prosperados en todo. Es correcto, lo dice Primera de Juan, ¿verdad? Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Tercera de Juan, perdón. Pero, nosotros nos vamos mucho al aspecto físico, a lo material, a lo que vemos. Pero la primera riqueza que tenemos es Cristo mismo. Es Cristo. Por eso cuando habla de estos dos ejemplos de hombres ricos, ¿verdad? Uno atesoró tanto que no lo disfrutó. El otro se encuentra con Jesús y él le dice que, le pregunta a Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre rico, el joven rico dijo, no manches, o sea, él tenía su fe y su confianza y su estabilidad en sus riquezas. Jesús le dijo, deshazte de todo eso y sígueme. Y vas a encontrar la verdadera riqueza. En nosotros eso es Cristo. Porque el Espíritu Santo en nosotros nos empieza a llenar de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo que se va reflejando en nuestro carácter. Él nos da una paz que sobrepasa en todo entendimiento, un gozo en medio de las pruebas, paciencia, amor, benignidad, bondad, templanza para no dejarnos llevar por las circunstancias. Y todas estas cosas es parte de la riqueza. Dios siempre opera en nosotros primero desde nuestro interior y luego se refleja en el exterior. Pero a veces nosotros lo buscamos al revés. Dame primero lo de afuera, dame el dinero, dame los millones, dame la riqueza y después cambio, ¿no? Y Dios quiere que primero cambie tu corazón para que Él pueda bendecirte y que tu corazón mismo no te defraude, no te lleve a la perdición. Entonces, eso es muy, muy, muy importante que lo tengas claro. Por eso, todo esto es por fe, por medio de la fe. La fe es la clave. Y si tú escuchas la palabra de Dios y te llenas de la palabra de Dios, tu alma, tu espíritu se van amoldando a Cristo, a lo que quiere Cristo. Entonces, cuando Dios te llena de bendiciones, aún en lo físico, cuando te llena de riqueza, tu mentalidad ya no se deja llevar por lo del mundo, por el dinero, por el poder, por la posición, por la fama, sino por lo que Cristo haría, la cultura del reino de los cielos, que en medio de la riqueza, ¿qué hace? Dar, bendecir, ayudar, ¿sabes? Y el concepto cambia, la situación cambia y tú eres transformado de gloria en gloria, ¿verdad? Al nivel de Cristo, ¿ok? Punto número 3, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados viene de la palabra raíz. El árbol tiene dos partes, la parte visible, que es el tronco, las ramas, las hojas, el fruto, y la parte oculta, que son las raíces.
Del mismo modo, una casa cuenta con su parte visible, pero sus cimientos están ocultos. Así también, los hombres tenemos una realidad visible y otra oculta que en un sentido alegórico es nuestro corazón, el espíritu del hombre. En muchos aspectos, cuando tú oigas o cuando tú veas en la Biblia que se refiere al corazón del hombre o el espíritu del hombre, es lo mismo, ¿verdad? A eso se refiere, que es lo que no se ve. El árbol se nutre de la tierra a través de sus raíces y le proporciona la rica savia que lo alimenta. El árbol depende enteramente de sus raíces y una casa de sus cimientos. Así somos también los hombres, ya que las palabras, conducta y comportamiento dependen de nuestra realidad interior. Es por eso que la Biblia dice que cuidemos el corazón. En Proverbios 4:23, vamos rápidamente ahí, dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida. La oración del apóstol es que los santos estén arraigados y cimentados en amor. Lo contrario al amor es el egoísmo. Por causa del pecado, el hombre se volvió egoísta. La sociedad hoy está arraigada en el egoísmo, o sea, en el individualismo. El egoísta solo se ama a sí mismo, se sirve a sí mismo, busca su beneficio y placer, también se vuelve avaro, miente, roba, fornica, es indiferente ante su prójimo. En todo lo que hace, su objetivo es su propia comodidad, placer, éxito y bienestar, porque Él es el centro de su vida. Si Cristo llena nuestros corazones, la raíz y el cimiento de nuestra vida no será el egoísmo, sino el amor del Padre. Entonces nuestro hombre exterior actuará y se comportará al igual que Jesús, de modo que en nuestro diario vivir se manifestará su amor, así como su disposición a servir, su misericordia, su bondad, su paciencia, su amabilidad y su paz. Por eso dice el apóstol Pablo: arraigados y cimentados en amor, en Cristo Jesús, que nuestro amor profundo, nuestras raíces, esté conectado con Dios, para no ser egoístas, para no ser individualistas. El mundo solo piensa en sí mismo, ¿verdad? Que me den, que me hagan, yo aprovecharme de la situación, que yo salga beneficiado. Y Cristo y el amor de Dios, acuérdate que el amor de Dios implica dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Y Jesús dio su vida por amor a ti, por amor a mí. El concepto en el reino de los cielos cambia. Entonces el amor se traduce en dar, no en recibir, ¿sabes? Hay conceptos, por ejemplo, muchas veces la gente se casa por querer recibir y que lo atiendan y que lo den y que lo mantengan. Y cuando el matrimonio es para dar también, o sea, principalmente porque es para que tú te des a tu esposo o a tu esposa. Pero por eso dice, entonces necesitas estar arraigado en amor. ¿Quién es el amor? Dios. Dios es la fuente de amor. Dios es la esencia de amor. Si tú estás arraigado en ese amor, tu concepto cambia. Del egoísmo, de buscar lo propio, a buscar lo de los demás, a dar a los demás, a ser de bendición. ¿Ok? Y eso es interesante. 4. Seáis plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. El amor de Cristo solo se puede comprender y conocer experimentalmente y no intelectualmente, que es lo que muchos intentan hacerlo. Por eso leen libros, buscan mucha literatura para entender la Biblia. Pero nosotros no hablamos de una religión, sino de una relación. El cristianismo lo vives presencial, tú experimentalmente, o sea, tú mismo lo vives. Aún en el mundo natural se conoce verdaderamente algo cuando se ve y se vive. No puedes decir que no te gusta la miel, por ejemplo, hasta que no conoces lo que es la miel y la pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algo. Entonces, ¿de qué manera se conoce y comprende verdaderamente el amor de Cristo? Pablo menciona los siguientes aspectos. Primero, con todos los santos. El amor de Cristo nos libra del egoísmo e individualismo, conduciéndonos a la comunión con todos los santos sin ninguna discriminación. Solos nunca podremos comprender el amor de Dios, pero cuando amamos a los santos, los respetamos, los servimos, los ayudamos, los hospedamos y tenemos comunión con ellos, podemos experimentar y conocer este amor. En otras palabras, es amar a los hermanos y ser amados por ellos con el amor ágape de Dios. Con ese amor perfecto que no discrimina, que no juzga, que no condena, que ayuda, que aprende a levantar, que cuando ve los errores de un hermano, se los sabe enseñar y le ayuda a superarlos. No que los condena y juzga, que aún con la Biblia, ¿verdad? Pueden condenar y juzgar. Y yo he visto pastores y líderes
y personas que usan la Biblia para juzgar, para condenar, para lastimar. Y no, es levantar con el amor, con el ágape de Dios. Número 2, las dimensiones del amor de Dios. 1, la anchura, ¿verdad? Que vemos en el versículo ahí 17. Es tan ancho que abarca a toda la humanidad, al judío y al gentil, al negro y al blanco, al culto y al ignorante, al rico y al pobre, al pequeño y al grande, a ti y a mí. O sea, la anchura abarca todo, ¿verdad? La longitud. El amor de Dios es tan largo como la eternidad. Nos amó desde antes de la creación y nos sigue amando y nos amará eternamente y para siempre. Nunca se acabará ese amor, nunca se agotará. 3. La profundidad. Su amor lo llevó a descender hasta la cruz. Cargó sobre sí los pecados y la maldición de toda la raza humana. En el presente, Él ama con profundo amor al más grande pecador del mundo. Al peor de los asesinos, Jesús lo ama. Y Jesús dio su vida por él, ¿sabes? Y eso es algo bien importante y impactante. Porque a veces, pues la persona que te cae gorda dices, ay, sí, que se vaya al infierno y que Dios lo destruya. ¡Pum! ¿No? Eso quisiera uno. Pero cuando te das cuenta que Jesús también murió por esa persona y que si esa persona se arrepiente, va a estar contigo y vamos a estar juntos en el paraíso, y tú vas a compartir con ese que aquí en la tierra te caía bien gordo. Claro, si lo perdonas y lo amas, te vas al cielo, ¿verdad? Pero si te quedas con tu rencor y no lo perdonas y no lo amas, igual él se va y tú te quedas, aguas, ¿verdad? Pero son aspectos que aprendemos cuando entendemos este amor de Dios tan profundo, ¿verdad? Y la altura. Desde lo más bajo nos levantó a lo más alto, al hacernos hijos de Dios y sentarnos juntamente con Él en los lugares celestiales. Y había un canto cuando era niño que me enseñaban que decía, el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. Dios siempre te va a amar, con tus defectos y virtudes, con amor y desamor, con todo lo que tú eres, Él te va a amar. Pero acuérdate que hay cosas que Él no tolera, como el pecado. Necesitamos ser transformados, cambiar, arrepentirnos y buscar el rostro de Dios para parecernos a Jesús y estar con Él por la eternidad. Porque Él quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que todos nos vayamos con Él. Pero va a haber gente que no lo va a hacer. Va a haber gente que va a preferir vivir en sus deleites, vivir en su carne, vivir conforme a sus pensamientos y no conforme a lo que Dios establece en su palabra. ¿Ok? Y punto número 3. Cuanto más meditamos en el amor de Dios, más nos inspiramos. Pero para conocer verdaderamente este amor, hay un solo camino: negarnos a nosotros mismos y ser uno con Jesús, para amar y servir con Cristo a todo el mundo, al igual que dar nuestra vida para el bien de los demás. Porque el amor de Dios es sacrificial. No es que tú te hagas el mártir y digas, ay, no, yo me hago el mártir para que otros vivan bien y felices. No, es saber dar tu vida por los demás, saber servir, saber amar, perdonar, tantas cosas que implica el amor de Dios. Cuando tú tienes ese amor, prefieres dar. Y dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Pero cuando tú no tienes ese amor, solo buscas tu beneficio y tu interés propio. Por eso decía el apóstol Pablo, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender y conocer este amor de Cristo. Porque el amor de Cristo se sacrificó, dando su vida por ti y por mí, aguantando los peores golpes, maltratos, insultos, ofensas, una corona de espinas que le traspasaran su costado, tantas, y aún alejarse de su Padre para hacerse pecado por ti y por mí. Y Él aguantó todo eso. Y ese es el verdadero amor, el amor de Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, para que tú alcances a comprender ese amor y tú lo puedas dar aún por la persona que te cae más gorda, ¿eh? Qué fuerte, pero es real. Y número 5, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Acaso puede la iglesia llenarse de toda la plenitud de Dios? Si nuestra oración es según su voluntad y no de acuerdo a nuestros deseos personales, podemos estar seguros que Dios responderá. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice la palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La comunión constante con el Padre provoca que la iglesia sea llena plenamente de su gloria, de su poder, de su presencia, de su esencia.
Este es el eterno plan de Dios, la iglesia de Cristo, y este es su programa, llenarla con toda su plenitud. Tú y yo podemos ser plenos de Dios, pero necesitamos estar en comunión con Dios, buscarlo en nuestros hogares, en nuestro lugar secreto, y cuando nos juntamos en la iglesia, todo lo que Dios nos ha dado en la semana lo podemos dar, y ahí Dios manifiesta su poder. Y creo que tenemos el concepto a veces equivocado, porque pensamos que en la iglesia vamos para llenarnos y estar bien durante la semana, cuando debería ser al revés. En la semana nos llenamos de Dios en nuestro lugar secreto, buscando de Dios, teniendo comunión con Él, y en la iglesia eso se hace notorio, se derrama y el Espíritu Santo desciende. Pero necesitamos cambiarle el chip para entenderlo y que Dios nos llene de su plenitud, ¿ok? Otro punto, hablamos de la alabanza del apóstol, que son los dos últimos versículos de este capítulo 3 de Efesios, el 20 y 21, que dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Pablo concluye su oración con alabanza. La verdadera fuerza de la alabanza no está en el volumen con que gritamos, sino en la fe. Si lo que pronunciamos con nuestros labios no lo creemos con nuestro corazón, es una alabanza muerta y una simple costumbre religiosa. El apóstol, plenamente convencido, alaba a aquel que es poderoso para hacer mucho más allá de la limitada y débil comprensión y expresión de nosotros los seres humanos. Su seguridad y fe no se fundamenta en la capacidad de la iglesia, sino en la capacidad de aquel que es poderoso para realizar plenamente lo que se propuso desde los tiempos eternos. Y aquí va la alabanza, ¿verdad? Que reconoce el poder del que es poderoso, de aquel que es poderoso, del único y poderoso Dios, ¿verdad? Por eso él está convencido por esa fe, porque por esa fe él fue transformado, el apóstol Pablo, y eso es lo que él comparte. Él fue transformado, él fue bendecido, él fue llevado al siguiente nivel por la fe en Cristo Jesús, ¿sabes? Y el que es poderoso lo transformó, lo cambió, y a él reconoce la gloria y la honra. Continuando con esto y como conclusión, Pablo reconoce que la gloria y la alabanza son solo para Dios, y nosotros podemos conocerle para expresarle adoración. Y dice en el versículo 21, según el poder que actúa en nosotros, y de esta forma expresar: a él sea la gloria en la iglesia. El fin último de todas las cosas es la gloria del Padre. La iglesia es el proyecto eterno de Dios para la alabanza de su gloria. La razón de ser de la iglesia, su redención, su unidad, su santidad, su crecimiento, su llenura de toda la plenitud divina, tiene un solo objetivo, y es la gloria de Dios. Número 2. En Cristo Jesús. La iglesia fue hecha posible por Jesucristo. Su encarnación, muerte y resurrección lo hicieron posible. Y número 3. Por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que dice el versículo, verdad? A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Todas las generaciones de todos los tiempos, razas, clases sociales, etc., cantaremos eternamente alabanzas al Cordero que fue inmolado. Por siempre, ¿verdad? Adoraremos a nuestro amado Dios. Es parte de la alabanza. Y es parte de lo que podemos reconocer. La alabanza no es la música, no es la orquesta, no es el conjunto, no es el tiempo musical que se tiene durante los servicios dominicales. No, la alabanza es el fruto de labios que confiesa su nombre, lo que sale de tu boca que reconoce a Cristo, la gloria de Dios, el poder de Dios. Eso es la alabanza. Y tú la expresas en cualquier momento, en cualquier lugar, donde quiera que tú estés, ¿verdad? Y entonces es muy interesante todo esto y está bien padre lo que nos enseña aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? El versículo para recordar que está en Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y la verdad anima esta palabra y entender cómo el apóstol Pablo les dice: sean llenos de toda la plenitud. Tú y yo podemos ser llenos de toda la plenitud de la gloria de Cristo. Pero necesitamos estar arraigados y cimentados en amor para conocer la anchura, la longitud, la altura del amor de Cristo. Y todo lo que Él hace por ti, por mí, para que tú y yo lo hagamos por los demás. Amén. Y espero que sea de bendición esto y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Papi,
Gracias te damos y adoramos y alabamos tu nombre por lo que tú nos acabas de enseñar en esta hora. Padre, que esto abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para caminar conforme a tu palabra, en esa fe, en que en Cristo tenemos esas riquezas, esa plenitud, esa llenura de tu Espíritu Santo. Dios, te adoramos en esta hora y gracias por esto, Señor, que podamos entender la anchura, la longitud, la profundidad y más que eso, para poder dar tu amor y expresar ese amor a todos nuestros hermanos, Señor, porque tú nos amas, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por esta lección. Bendice a tu amada iglesia y amigos que nos ven. Sigue fortaleciendo sus corazones. Afírmalos en ti. Avívalos en ti. Y gracias por este tiempo, Dios. Adoramos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Qué bendición tener este tiempo. No dejen de ahí vernos, seguirnos en las redes, vernos las clases. Si te has perdido alguna, puedes meterte ahí a Facebook o en YouTube y estar al pendiente de lo que también se manda para matrimonio los miércoles y los viernes para chavos. Y nuestros domingos, los domingos tenemos nuestras reuniones a las 11:15 de la mañana, presenciales, ¿verdad? Y pues ahí en línea también puedes ver lo que podemos, lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? Lo que nos está enseñando. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una semana de bendición, que Dios esté contigo y échale ganas, sal adelante en la plenitud, lleno de la plenitud de la gloria de Dios. Amén. Hasta la próxima.